Hola, en esta ocasión vamos a llevar un tema que abarca la materia de estadística, que es la distribución unidimensional de frecuencias, donde elabora cuadros y tablas de frecuencia, donde se encuentra más la variable de frecuencia, que es un conjunto de características cuantitativas y cualitativas, en las cuales las cualitativas se relacionan más a las categorías, donde no toman valores numéricos. Y las cuantitativas son aquellas numéricas, donde toman valores numéricos como peso, talla y otros, en las cuales se subdivide en variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas, en las cuales vamos a ver en breve dos pequeños ejemplos de variables discretas y continuas. Gracias. Procediendo a continuar con el tema de la distribución unidimensional de las frecuencias, procedemos a realizar el cuadro de la distribución de frecuencias con el siguiente ejemplo. En primera ponemos el símbolo, la variable discreta, donde ponemos desde el número menor de hijos hasta el número mayor de hijos, que sería 0 hasta el 4. Procedemos a numerar de 0, 1, 2, 3 y 4. Lo siguiente sería realizar la frecuencia absoluta, que está simbolizada por F sub i. La frecuencia absoluta nos dice que es el número de veces que se repite el suceso del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es igual a 20 datos, a 20 muestras. Por lo tanto, empezamos a contar el número de veces que hay. Por ejemplo, 0 hijos, en nuestros datos hay solo 1. Y 1 hay 1, 2 y 3. 3, 4. Hay una familia que tiene nos habíamos quedado aquí, donde una familia, aquí nos dice que una familia no tiene hijos, que 4 familias tiene un hijo, y por consiguiente el 2 de la frecuencia absoluta sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice que 7 familias tienen 2 hijos, y así proseguimos a contar, ¿no?, el número de veces repetidos en nuestros datos, donde sería 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 1, 2, 2. Ahora realizamos la frecuencia relativa, que está simbolizada por la H minúscula sub I. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta sobre el número de muestras, donde el número de muestras aquí nos dice que es 20. N va a ser igual a 20. Donde realizando aquí la sumatoria, donde la frecuencia absoluta nos sale igual al tamaño de muestra, que sería 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 20 el tamaño de muestra, la sumatoria. Eso quiere decir que está bien. Proseguimos por realizar la frecuencia relativa, donde nos dicen, ¿no?, la frecuencia relativa está simbolizada, va a ser igual
a la frecuencia absoluta sobre el número de muestras. Por lo tanto, sería h sub i va a ser igual a 1 sobre el número de muestra, que sería 20. Esto va a ser igual a 0.5. 0.5. El h sub 1, frecuencia relativa sub 1, la frecuencia relativa sub 2 sería de 4 sobre 20. Agarramos una calculadora y empezamos a realizar nuestra tabla de frecuencia. 0.2. Y así proseguimos a llenar la tabla de frecuencia, que sería de este modo. Aquí es como que nos damos cuenta que nuestra frecuencia relativa está bien. Aquí en nuestra sumatoria nos tiene que dar igual a 1. Sumando nos tiene que dar 1. Y nos sale 1 en la calculadora, haciendo la suma respectiva sale 1. Eso quiere decir que está bien nuestra frecuencia relativa. Ahora proseguimos a realizar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada está simbolizada por F mayúscula sub 1. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Como la frecuencia va a ser igual a la suma de F sub 1 más F sub 2 va a ser igual, y F sub 2 va a ser igual a F sub 2, F sub 2, F sub 3 más F sub 2 más F sub 3, y así sucesivamente hasta F sub 4. Hasta F sub n, hasta donde nos lleguen los datos. Y aquí procedimos a realizar eso. Aquí sería 1, 4, 5, 5, 7, 5, 6, 7, sería 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí estamos. Ya proseguimos a llenar nuestra frecuencia absoluta acumulada. Aquí sería la sumatoria de las frecuencias absolutas, sería 1, 5, 6, 7, 12, 18 y 20. Ahora realizamos la columna de la frecuencia relativa acumulada, que está simbolizada por la H mayúscula sub I. La frecuencia relativa acumulada se obtiene, va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada sobre el tamaño de muestra. Por lo tanto, estos datos se obtendrían de la siguiente forma, donde 1 sobre 20 sería igual a 0.5 y h sub 2 sería 5 sobre 20, y así sucesivamente hasta llegar hasta h, hasta el tamaño de datos o intervalos que hay en nuestra tabla de frecuencia.
donde sería aquí 0.05, 0.25, 0.6, 0.9 y 1. Ahí es donde terminamos el llenado de nuestra cuadro tabla de frecuencia de las variables discretas. Continuando con nuestro tema de la tabla de frecuencias, aquí vamos a realizar un ejemplo de las variables continuas con los siguientes datos, ¿no? Donde vamos a proceder primero a hacer el intervalo de clases, y para realizar los intervalos de clases vamos a hallar en primera como número 1 vamos a hallar el rango. Vamos a hallar el número de intervalos, que otros lo simbolizan por M u otros lo simbolizan por K, número de intervalos cualquiera. Y también la amplitud de intervalos de clase, que está simbolizado por C o también con amplitud A sub I. Ya, viendo los datos, el rango va a ser igual a las variables, a la variable máximo menos el tamaño de la muestra mínimo. En nuestros datos, donde sería el tamaño de nuestra muestra, el más grande sería el 22. Y el menor número sería el 3. El 22 nos dice menos 13. Eso va a ser igual a, utilizando una calculadora, nos sale 13 igual a 9. Ya. Ahora el número de intervalos. El número de intervalos se hallamos según la fórmula de donde m va a ser igual a 1 más 3.332 logaritmo n del tamaño de la muestra. Esto sería igual el número de intervalos sería igual a 1 más 2 logaritmo del tamaño, el tamaño de la muestra sería 20. Aquí está el tamaño de n, sería igual a 20. Esto sería igual a, utilizando una calculadora, realizamos operaciones y nos sale 5.32. Redondeando, tendríamos 5. ¿Esto qué nos quiere decir? Que 5 es el número de casillas que tendremos en nuestra tabla de frecuencia. Ya. Ahora, para encontrar la amplitud de clase de los intervalos, realizamos la siguiente función, donde la amplitud de los intervalos de clase va a ser igual, nos dice, al rango sobre el número de intervalos. Esto nos dice que 9 va a ser dividido entre 5. Esto va a ser igual, utilizando una calculadora, realizamos las operaciones de donde sería 1
3.8. Ahora en nuestra tabla de frecuencia lo vamos a poner con decimales y lo vamos a redondear a un número entero que sería 2. Este es nuestro intervalo de clase. Tenemos nuestro intervalo de clase, nuestro número de casillas y proseguimos a realizar nuestra tabla de frecuencia con los siguientes datos. Ahora, intervalos clase. Ya, proseguimos a hacer con los límites inferiores y con los límites superiores. El límite inferior, el número menor de nuestros datos sería 13. Ahora, según encontrando nuestra amplitud de nuestro intervalo de clase es 2, donde nos dice que aquí va a ser 13, 14, 15. Y de 15, 16, 17. 17, que sería 19. De 19 sería 21, 21, 21 y 23. Ahí es 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro número de intervalos es 5. Ahora realizamos nuestra variable continua. Nuestra variable continua representada por la x sub y es el número que intercede entre nuestros dos intervalos. Entre el medio de estos dos intervalos está nuestra variable continua. Sería el 14 de aquí, porque aquí sería 14, aquí 16, aquí 18, aquí 20 y 22. Entonces realizamos nuestra frecuencia absoluta, que está representada por 2, y realizamos los mismos pasos de la variable discreta de nuestra tabla. Los mismos pasos para hallar y todo. El número de veces repetidos. En aquí se hace el número de veces repetidos de nuestros datos. Aquí es donde algunos lo ponen como intervalo cerrado e intervalo abierto, límite inferior y el límite superior. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta vamos a ir enumerando nuestros datos del 13 hasta el 14, no hasta el 15, hasta el 14, hasta donde llegue el 14. El 15 viene desde aquí de nuestro intervalo abierto hasta nuestro intervalo cerrado, por donde sería, ¿no? Así, 1, 2, 3, 4, solo hasta el número 14. Los 15 en este intervalo, en este número de intervalo, no se toma en cuenta. Entonces sería 4. 4. Ahora desde el 15 hasta el 16 solamente. Del 15. 1. Y así proseguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Son 9. Y de aquí, del 17 al 18, empezamos a contar 7, 1, 2, 2, 3.
nuestra frecuencia absoluta. Aquí de 19 sería hasta el 21, 3 igualmente. Y ahora del 21 al 22, 23, solo tenemos 1. Este sería nuestra frecuencia absoluta, donde realizando sumas tendría que darnos el tamaño de nuestra muestra. Haciendo sumas nos tendría que dar igual a 20. Ahora realizamos la frecuencia relativa, que está simbolizada por H minúscula sub I. Como habíamos hecho en nuestra tabla, es la frecuencia relativa, es la división de la frecuencia absoluta sobre el tamaño de muestra. Entonces, hacemos las mismas operaciones, tendríamos aquí 0.2, 0.45, 0.15, 0.15 y 0.05. Ahora realizamos nuestra frecuencia absoluta acumulada, simbolizada por la F mayúscula sub I. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta de los datos de nuestra frecuencia, de nuestros datos de las frecuencias absolutas, donde sería 4, 13, 16, 19 y 20. 20 el número de nuestro tamaño de muestras. Ahora procedemos a realizar la frecuencia relativa acumulada, simbolizada por la H mayúscula sub I. La frecuencia relativa acumulada, como habíamos visto en la otra tabla, es la división de la frecuencia absoluta acumulada sobre el tamaño de muestra. Procedemos a realizar las mismas operaciones, donde nos saldría que 0.2, 0.65, 0.8, 0.95 y 1. Esta sería nuestra tabla de frecuencias de las variables continuas y esta sería nuestra tabla de frecuencias de las variables discretas. Bueno, ese sería un breve resumen sobre nuestro tema de la distribución de frecuencias para realizar cuadros o tablas de frecuencias de nuestro tema. Y gracias por su atención, espero que les haya ayudado en algo. Mi nombre es Martín Sachacoyo Ruth Jimena y hasta luego.